Vamos como cuerpo de Cristo tras la descarriada y extraviada, guiados por revelación del Espíritu. Mateo 9:36. Al ver el Señor Jesús las multitudes que eran del pueblo de Dios, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, débiles, esquilmadas y dispersas, arrojadas fuera, derribadas por el maltrato de los pastores del pueblo de Dios, y porque estaban afligidas, extenuadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. El buen pastor va por los montes a buscar la que se había descarriado. Lucas 15, 1 al 7. Se acercaban a Jesús del pueblo de Dios todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso como fuerte Salvador, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, 8 al 10. Jesús sigue diciendo a los religiosos del pueblo de Dios: ¿O qué mujer, figura de la iglesia de Cristo, que tiene 10 dracmas, monedas de plata de gran valor, si pierde una dracma, representa a alguien que para el Señor Jesús es de mucho valor, no enciende la lámpara, su palabra que ilumina, y barre buscando y limpiando la casa, el interior del alma y de la iglesia, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, congregando a los miembros de su iglesia, diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo en los cielos delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Como Iglesia de Cristo buscamos, guiados por el Espíritu, a los que fueron su iglesia y se apartaron del Señor Jesús. Marcos 2, 15 al 17. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores del pueblo de Dios estaban a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos, los que se consideran salvos y sanos, los religiosos, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.
no he venido a llamar a justos, a los que se consideran justos, sino a pecadores, para que se arrepientan y sean salvos. Mateo 9, 37 y 38. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha del pueblo de Dios que está disperso, mas los obreros, los que trabajan, son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que envíe trabajadores que busquen y pastoreen a esas ovejas desamparadas y desparramadas. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, desviado de la verdad, que es Cristo y su palabra, y alguno le hace volver, le convierte con humildad y espíritu de mansedumbre, ayudándole con perseverancia a andar en vida nueva por el Espíritu, sepa que el que haga volver a la iglesia al pecador del error de su camino desviado, extraviado, salvará, liberará de muerte un alma y cubrirá por su sangre multitud de pecados. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Pablo ruega al amado discípulo de Cristo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Que como enviados de Jesús podamos rogar con humildad y amabilidad al extraviado: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Recordemos siempre que, con misericordia, amor de Dios y verdad de su palabra, se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Segunda de Pedro 3, 9b. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan, que todos se vuelvan a Dios. Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. 1 Timoteo 2:4. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno, preciso conocimiento de la verdad. 2 de Timoteo 4:2. De la misma manera que Pablo exhorta a Timoteo, esta palabra nos envía a hacer lo mismo, para que los descarriados se vuelvan al camino. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que proclames la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque también dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la Escritura es soplada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en Cristo, enteramente preparado para toda buena obra. Como hijos de Dios somos guiados por el Espíritu por medio de sus revelaciones. Romanos 8:14. Porque todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Como ejemplos de cómo somos guiados por revelaciones, Hechos 8, 26 al 40, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un camino poco frecuentado. Sin pedirle detalles, Felipe obedeció, se levantó y fue. Y allí se encontró con un etíope, ministro de Hacienda de la reina de Etiopía. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y Felipe se acercó corriendo. Después Felipe le anunció al eunuco el Evangelio de Jesús y lo bautizó en aguas. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, repentina y milagrosamente, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta Cesarea, donde se estableció. Como otro ejemplo de cómo somos guiados por revelaciones del Espíritu, Hechos 10, 19 y 20, el Espíritu Santo le dijo a Pedro: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y vete con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Buscaban a Pedro, porque el Espíritu Santo los había enviado. Y Pedro descendió a donde estaban esos hombres. El Espíritu Santo te dice o te mueve a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Cristo mismo es el que elige a sus enviados. Hay indoctos e inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 17 y 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Los que quieran repitan conmigo esta oración. Amado Padre de los cielos, gran pastor de las ovejas, gracias por darnos a Jesús, Salvador, única cabeza de nuestra iglesia. Vamos con diligencia en tu nombre, Señor Jesús,
a buscar y recibir, guiados por tu Espíritu, a las descarriadas y perdidas. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús, si hasta ahora en tu servicio nos guiamos más por nuestros razonamientos, diálogos internos y propios planes, que por las revelaciones de tu Espíritu. A partir de ahora, nos disponemos a obedecerte, guiados por tu Espíritu, para asistir a nuestros hermanos como tú nos mandas. Sabemos, Señor, que hay gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente y vuelve al Padre. Somos tus obreros y levantamos tu cosecha cuando y como tú nos digas. Envíanos, Señor, más obreros para recoger tu mies. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.